Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otra edición de su programa Viva Mejor. Recuerden que el programa Viva Mejor pueden verlo en sus canales AME47 los sábados a las 10 de la mañana, Carivisión los domingos a las 11 de la mañana y en otros horarios establecidos cada semana, y en su canal de YouTube Viva Mejor RD, donde pueden compartir con todos nuestros amigos televidentes y todos sus familiares y amigos estos conocimientos de salud que benefician a toda la comunidad. Quisiera comenzar el editorial de hoy, el área salud, diciendo una noticia que es controvertida, ¿no? Fue un estudio que terminó en el 2023. Ustedes saben que para que la OMS y otras instituciones importantes a nivel mundial de salud aprueben unos estudios de medicina es muy difícil. Sin embargo, este estudio es una conclusión que es bastante importante, ¿no? Y es que las pruebas para detectar enfermedades, es decir, las pruebas de sangre principalmente, y luego algunas imágenes diagnósticas, no son tan confiables como se piensa. Ok, uno generalmente se siente mal, uno consulta al médico y luego te hacen algunas preguntas y extraen y te mandan a hacer estudios, te mandan al laboratorio. En el laboratorio extraen sangre, la analizan y esos exámenes arrojan un resultado que es positivo, negativo, alto, bajo, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacía en este estudio o la gran pregunta fue, ¿cuáles son las probabilidades de que realmente tengas esa enfermedad? Y se llegó a una conclusión que es bastante de sentido común. Para algunas enfermedades, el diagnóstico era sorprendentemente alto. Para otras era medianamente bajo y para otras era sorprendentemente bajo. Pocos análisis llegaron al 100% de precisión. Hay algunos que sí, pero pocos llegaron al 100% de precisión. Parte de la razón es que las personas son variables. No es el estudio lo que varía, sino la persona que se lo hace. Y muchas pruebas, cuando las aprobaron con un tipo de personas. Les pongo un ejemplo. Para probar quizás la prueba de la glicemia, se hizo en Estados Unidos con personas blancas, en un horario determinado y de una zona determinada. Aunque no lo crean, para esa prueba se hizo un estudio nada más con 150 pacientes. Como se vio que era muy efectiva la prueba de medición de la glicemia en sangre, se aprobó por la FDA, por la OMS y por todos los institutos endocrinológicos del mundo entero. Y la prueba es muy común y es bastante certera. Sin embargo, esa prueba es perfecta para personas caucásicas que vivan en el norte de América. De resto, podría variar y, por ejemplo, hay algunos indígenas de la zona de Australia donde esa prueba varía mucho y hay que hacerle ciertas modificaciones, ¿no? Esto no significa que no debamos confiar en las pruebas, siguen siendo muy certeras, pero como las personas son variables, estos resultados también pueden ser no totalmente precisos. Voy con un ejemplo que es bastante fuerte, pero que en el trabajo quedó muy bien documentado. ¿Ok? La prueba de detección de antígeno prostático específico, la PSA, que se manda a hacer en todos los hombres mayores de 40 años, ¿ok?, que mide el nivel en sangre de una proteína particular en la sangre como indicador de cáncer de próstata. Eso es algo que es muy común, es una prueba muy común, ¿ok? Y se estima que la prueba detecta 93% de los cánceres, y eso es buenísimo, y por eso hay que seguirla haciendo, ¿ok? Pero tiene una tasa muy alta de falsos positivos. Esa tasa llega al 79%.
Es decir, que las personas que tienen cáncer, esa prueba le sale a 93, le sale positiva, ¿verdad? Y a el resto, para llegar a 100, que son 18, 17, si no me equivoco, le sale negativo. Ahora, estas son las personas que tienen cáncer. O sea, yo tengo cáncer de próstata, por ejemplo, me sale positivo o me sale negativo, pero igual tengo un cáncer de próstata. Fue un fallo de la prueba. Es decir, que en falsos negativos es muy baja. Ahora, en la población general, si yo tomo 100 personas al azar, ¿verdad? De las que no tienen cáncer, el 80% dio positivo. Eso significa que hay muchas personas que esa prueba les sale alterada y podrían no tener cáncer o realmente no tienen cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que el 80% del resultado crea un estrés innecesario, porque cuando usted le dice que una prueba está positiva, eso es preocupante. Y usted, hasta que llegue al médico y el médico haga otras pruebas, no se le va a quitar la duda. Y esto es un precio a pagar justo, pero deberíamos saber, o la población general debería saber más detalladamente o más conocido: mira, estas pruebas dan más falsos positivos que estas, porque así uno tiene como la duda, uno busca una segunda opinión, etcétera, etcétera. Les tengo todavía otra que es más lógico, porque además es una prueba que se desarrolló en tiempo récord: la prueba que llamamos rápida del COVID-19. Ok, la prueba que llamamos rápida del SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿verdad? Es un ejemplo de un análisis, pero imperfectísimo. Una revisión de las pruebas se encontró que las personas sin síntomas, pero con resultado positivo, de 100, 52 que les salía positivo no tenían COVID realmente, sino que fue un falso positivo. Ya la prueba, la que llamamos la prueba cara, aquí en nuestro país, ¿ok? La prueba de PCR es más específica, y sin embargo, para esa prueba se necesitan 72 horas o más para que dé un positivo 100%. ¿Ok? Pero esta prueba rápida, que es la que hacen en la mayoría de los sitios, para descartar, 52% de las personas que no tienen COVID salieron con COVID. Para que ustedes vean, pues, toda la mala información que podemos estar manejando en cuanto al COVID-19 se refiere, ¿no? Pero las personas con síntomas de COVID y un resultado positivo, es decir, que sí tenían COVID, entre todas las personas que tenían COVID, al 89% de las personas le salió positivo, y al resto, es decir, al 11%, le salió negativo. Es decir, que la prueba, cuando estás positivo, es muy específica, pero cuando estás negativo no lo es, sino que tienes prácticamente un 50% de probabilidades de que tú te hagas una prueba y sin síntomas y te salga positivo. Y si te haces una prueba con síntomas y no tienes COVID, también te puede salir positivo. Ahora, si tienes COVID, te sale positivo casi seguro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las pruebas están mal. Bueno, que necesitamos mejorar la precisión, pero que lo que arroja un resultado de laboratorio no es tan importante como lo que te está diciendo tu cuerpo. ¿Ok? Eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué estas pruebas de diagnóstico no son perfectas? Bueno, las variables son una muy buena razón. Cuando para uno hacer una prueba de laboratorio de venta al público, uno tiene que tener unas fases de investigación. Y las fases de investigación a veces toman muestras muy pequeñas y toman muy poco tiempo. Para lanzar la prueba del COVID-19 fue muy rápido y muy poco tiempo, y por eso tienen tanto tiempo tanto margen de error en el falso positivo. ¿Ok? El falso positivo es que no tienes en verdad la enfermedad, pero el estudio marca que sí la tienes. Entonces, son las típicas cosas, son las muestras pequeñas, ¿verdad? Y que hacen como trampas estadísticas, porque tú dices, si yo le hago un estudio a 1000 personas,
y sale positivo el 80%, eso significa que 800 personas salen positivas. Es decir, que si lo hacemos en 10 millones, 8 millones de personas salen positivas. Eso, por proyección, es verdad, pero en la realidad se ha demostrado que en muchas pruebas no lo es. Y además de todo, no es lo mismo hacer la prueba en Estados Unidos que hacerla en Latinoamérica, que hacerla en Australia, que hacerla en África, que hacerla en Europa. Ok, por ejemplo, hay una prueba que fue un boom en el año 2000 o por ahí alrededor de los años 2000, que era que con una gota de sangre podían determinar de todas las enfermedades que tú podías sufrir por genética. Ok, esa prueba dio tantos falsos positivos que a la doctora que la patentó y la vendió tuvo problemas legales y la estuvo pagando cárcel por fraude por varios años, ¿no? Y ¿por qué? Porque hizo la prueba con una población muy pequeña. Estaba manejando una información sobre miles de genes para predecir el riesgo de enfermedades, pero funcionaba muy bien en Europa y en el resto del mundo fallaba muchísimo. Entonces eso dio que la prueba no se siguiera produciendo y se retirara del mercado. Ok, también las personas que producen o los laboratorios que producen las pruebas quieren que salgan las pruebas, o sea, quieren que salgan esos test para ellos, ¿verdad? Entonces, los investigadores que han exagerado la precisión de algunos modelos para que salga publicado algo positivo de ellos, también ha influido en que estos modelos tengamos dudas sobre algunas pruebas que se realizan actualmente en el mercado. Gracias a Dios, la mayoría de estas pruebas no salen sin cumplir los estándares mínimos, pero hay algunas que sí, ¿ok? Sobre todo cuando son crisis mundiales, como el COVID, que fue la muestra más grande que hemos tenido. Esas pruebas se desarrollan muy rápido y quizás con poco basamento, con el mínimo serio siempre y aceptado, pero mínimo basamento científico. Ok, la prueba que yo les hablé ahorita es Theranos, no sé si se acuerdan, que un análisis de sangre mediante puntuación, la punción en el dedo, perdón, que supuestamente diagnostica miles de afecciones, ¿verdad? Fue un fraude, resultó ser un fraude. Y la autora intelectual fue declarada culpable de fraude y estaba pagando cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No debemos hacer una prueba de laboratorio? Claro que no. Casi todas las pruebas de laboratorio son muy fiables y los falsos positivos son bajos y los falsos negativos también son bajos, pero varían de una a otra. Sin embargo, por eso es que tenemos que ir a médicos que nos hagan un buen examen clínico, que nos pregunten. Fíjense que hay cosas que varían. Hay una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar, o sea que la persona, por genética, toda su familia tiene el colesterol alto. Imagínense ustedes que ustedes se hacen una prueba de laboratorio, el colesterol les va a salir alto siempre. Ok, porque genéticamente ustedes son así. Si un doctor no hace un buen examen médico, no va a descubrir que esa enfermedad es familiar. Ok, por eso es que es importante los antecedentes familiares. Es un fastidio cuando ustedes van por primera vez a consulta y el doctor les pregunta todo de su mamá, de su papá y de su abuelita. Pero es que es necesario, porque si no, nos perdemos muchas cosas y podemos errar en muchas cosas, ¿verdad? Porque si su mamá es diabética y su abuelita es diabética y su papá es diabético, señor, usted no tiene nada en la sangre, pero ya usted tiene que cuidarse como un diabético, porque usted está camino a padecer diabetes si usted no se cuida, por ejemplo, ¿no? Pero, aunque la glicemia le salga normal, pero hay personas que no han tenido nunca diabetes y tienen una glicemia en 100. Bueno, si resulta ser que todos los años de su vida esa es su glicemia, pues usted no tiene nada. Y así sucesivamente. Es por eso que las pruebas son
tan importantes, pero son complementarias. Acuérdense que en la medicina vieja no había pruebas, también había mucha incapacidad de hacer diagnósticos certeros. Y las pruebas nos dan un rango de seguridad bastante grande, pero son complementarias a lo que el médico conoce. Y por eso usted no puede decirle a su vecina, hazte una prueba de influenza, a ver cómo te sale y a ver si eso es influenza o no. No. Usted tiene que ir al médico y el médico es el que le va a recomendar si hace falta o no hacerse una prueba y el tratamiento que va a seguir según los resultados que haya salido de esa prueba y según los síntomas que usted presente. Entonces, vamos esto es simplemente para un conocimiento general, para saber que las pruebas, por eso es que se llaman pruebas complementarias. Porque las pruebas nos pueden servir o no según el caso. ¿Ok? Si a una persona nació, por ejemplo, y le falta una parte del pulmón, pero el pulmón funciona perfectamente, en la prueba va a salir signos de alarma, ¿no? A este señor le falta una parte del pulmón, esto es grave, quizás el que hizo la tomografía, el médico va a decir, esto hay que estudiarlo, fíjense que le falta entonces, y resulta ser que el pediatra neonatal le diagnosticó eso y dijo que no iba a tener ningún problema y no lo ha tenido nunca y no es una cosa de estudio ni que amerite más nada, ¿no? Pero son cosas importantes cuando uno envía la prueba para hacerla, pues decir que que hay una agenesia pulmonar, etcétera, 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 ¿no? Para que ya el radiólogo sepa, el médico, cuando esté interpretando, esperarse eso y que no le preocupe. Eso por poner uno de millones de ejemplos que podrían ponerse en cada caso. Lo importante es que sepamos que son pruebas complementarias y que lo que hacen es certificar o ayudar al médico a hacer un diagnóstico muy correcto y que ustedes tengan un tratamiento adecuado. Espero que esto les haya servido y haya entrado en conciencia de ponerse, de acudir más al médico para que tengamos un tratamiento más adecuado para cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. ¿Ok? Y después de estos comerciales vamos a venir con un tema bien interesante, así que no se retiren de su programa Viva Mejor, que tiene más y mucho más para todos ustedes.